Esta mañana, portavoces de los principales sindicatos de trabajadores de Canarias han informado sobre las reivindicaciones que este año llevará consigo la manifestación que saldrá a las 11:30 el próximo 1 de mayo desde el Parque de San Telmo con motivo del Día del Trabajador. El lema de esta próxima manifestación podría resumirse en reivindicar empleo, derechos y convenios. Hay que defender los convenios colectivos y la ultraactividad de los mismos. Se necesita que la terrible reforma laboral sea retirada, ya que está suponiendo, entre otras causas, la pérdida de la ultraactividad y pérdida de la actividad económica, convirtiéndose en un ataque hacia los trabajadores. En este momento recordamos que la tasa de desempleados se eleva hasta el 34% y que el 70% corresponde al paro juvenil en Canarias. Los sindicatos han elaborado un manifiesto obrero, el cual se está intentando que sea ratificado por los delegados sindicales de las empresas, a la vez que sirva de convocatoria para el próximo 1 de mayo. Los aspectos más destacados de este manifiesto podrían resumirse en retirada de la reforma laboral, el empleo como prioridad por encima del pago de la deuda, rechazo a las políticas que aumentan la exclusión social y la pobreza, el rechazo a los recortes de derechos fundamentales y la restricción de las libertades civiles. Antonio Pérez, delegado de Comisiones Obreras en Canarias, procede a la lectura del manifiesto a los allí presentes. A esta rueda de prensa, en principio la rueda de prensa que hacemos hoy es para presentar el manifiesto del 1 de mayo. Con este manifiesto lo que pretendemos de alguna manera es definir con claridad cuáles son las reivindicaciones más importantes que como trabajadores y trabajadoras tenemos para este 1 de mayo y que de alguna forma definen nuestro plan de actuación durante este año y los próximos. Quizás llamar la atención sobre un elemento que es fundamental para nosotros este año. Si ustedes ven el lema del manifiesto unitario del 1 de mayo, este año como años anteriores la mayoría de los sindicatos de Canarias iremos juntos al 1 de mayo. Es una necesidad que cada vez vemos como más clara, la de que la unidad de los trabajadores en momentos de tan tremendo ataque a los derechos de los trabajadores como los que estamos viviendo en este momento. Quizás el elemento novedoso de este año es el que se plantea ahí de los convenios. No sé si sabe alguno que los convenios, la ultraactividad de los convenios, la ultraactividad es la permanencia de las cláusulas que se negocian en los convenios después del periodo de vigencia de los mismos, es decir, una vez que acaba el periodo de vigencia del convenio, la ultraactividad es que se mantienen las cláusulas, los acuerdos, los derechos pactados hasta que se negocie un nuevo convenio. La reforma laboral, la terrible reforma laboral que planteó el PP el año pasado, supone la pérdida de ultraactividad de los convenios. La pérdida de ultraactividad significaría que los convenios dejarían de tener vigencia y pasarían a tener los niveles del Estatuto de los Trabajadores. Esto es un descalabro de un nivel tremendo, no solo para los trabajadores y las trabajadoras, que desde luego pierden salarios, pierden condiciones de trabajo, derechos a vacaciones, a descanso, etcétera, sino que además es una pérdida tremenda para la actividad económica en Canarias. O sea, a la ya tremenda pérdida que tiene la propia actividad, ahora mismo, si les reúnes una bajada generalizada de salarios, esto puede ser un tremendo palo para la actividad económica en Canarias. Estamos hablando, y ustedes lo saben ya porque lo hemos repetido muchísimas veces, de un 34% de desempleo. Y de ese desempleo hablamos de casi el 70% de paro juvenil. O sea que estamos hablando de una situación absolutamente dramática, insoportable, a la que hay que revertir cuanto antes. Y si esto sucede así, si no hay un cambio en esta cláusula, estamos ahí peleando para cambiarla, la situación puede ser tremendamente grave, no solo para los trabajadores, que es realmente insoportable, además de que aumenta la conflictividad de una manera importante para la actividad económica en las islas. Por eso este 1 de mayo se lo vamos a dedicar también a la defensa de los convenios colectivos como un instrumento de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Paso a leerles el manifiesto
del 1 de mayo, el manifiesto obrero del 1 de mayo, que hemos consensuado todos los sindicatos que firmantes, ¿no? El 1 de mayo es un hito fundamental para la lucha del movimiento obrero en el mundo. No es una celebración cualquiera, sino el recordatorio de que todas las conquistas de derechos de los trabajadores y trabajadoras han sido producto del esfuerzo y la lucha de gente como los mártires de Chicago, capaces de, con su vida y con su muerte, legarnos no solamente el disfrute de derechos fundamentales, sino la obligación de defenderlos para traspasarlos a futuras generaciones. Hoy en Canarias, dichos derechos son atacados y puestos en grave peligro por la agresión del Gobierno del Estado y la complicidad abierta del Gobierno de Canarias. Es responsabilidad ineludible de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones naturales, que son los sindicatos, plantar cara y ser la vanguardia de la lucha en la defensa de los derechos laborales y sociales que nos son arrebatados cotidianamente y contra el empobrecimiento acelerado de la mayoría social de nuestro pueblo. Porque si bien la crisis estructural del sistema económico capitalista y la nefasta gestión de la misma, desde un poder político que actúa claramente al servicio del poder económico, afecta al conjunto de territorios bajo la administración de la Unión Europea, 6 de cada 10 jóvenes en Canarias no tienen trabajo y un 33,8% vive actualmente bajo el umbral de la pobreza, con escasos o ningún recurso, en una espiral creciente de exclusión social. El salario medio de Canarias es un 15,3% inferior a la media del Estado y los desahucios han dejado sin vivienda a un promedio de 24 familias al día en el último año. Es por ello que los trabajadores y trabajadoras y pensionistas de Canarias planteamos este 1 de mayo como una jornada de lucha con las siguientes reivindicaciones fundamentales. El Gobierno del Estado español, el de Canarias y los cabildos insulares por la creación de empleo, de manera que la creación de empleos constituye la prioridad que defina la elaboración de los presupuestos. El Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y las administraciones locales no pueden seguir dando la espalda al problema que afecta más gravemente a los canarios y las canarias, por lo que exigimos la retirada de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Retirada de la reforma laboral aprobada a través del Real Decreto Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y de todas las reformas anteriores y posteriores que han quitado derechos y precarizado las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. La reforma laboral, desde su aplicación, no solamente no ha favorecido la creación de empleo como pregonaba el Gobierno del PP, sino que, por el contrario, ha servido para incrementar el paro, facilitar el despido, precarizar el empleo y pulverizar el consumo, incidiendo de esta manera en frenar aún más el crecimiento económico de las islas. Esta situación será aún más grave a partir del vencimiento en el mes de julio de la ultraactividad de los convenios. Deja sin efecto los acuerdos de los convenios colectivos, lo que provocará una profunda pérdida de los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras en la negociación de convenios en los distintos niveles. Rechazo de las políticas de la Unión Europea, Gobierno del Estado español y el Gobierno de Canarias, que aumentan la exclusión social y la pobreza por medio de recortes de servicios públicos esenciales como educación, sanidad y servicios sociales. Los recortes presupuestarios y de recursos en educación, sanidad y servicios sociales, ordenados por la Troika, pero incluidos y aplicados en los presupuestos generales tanto del Estado como del Gobierno de Canarias, muestran dos claras intenciones. La primera es cargar la factura de los multimillonarios rescates del sistema financiero en las espaldas de los más desfavorecidos, al mismo tiempo que miles de millones de euros van a parar a manos precisamente de las instituciones financieras causantes de una crisis que cada vez demuestra más ser una estafa. La segunda es claramente ideológica, al ocultar en una supuesta eficiencia presupuestaria la verdadera intención de desmantelar lo público para favorecer su privatización. En Canarias, la coincidencia entre los recortes en la sanidad canaria y las transferencias millonarias a la sanidad privada por la vía de los conciertos son una clara prueba de ello. Rechazo al recorte de derechos fundamentales y restricción de libertades civiles. El Gobierno del PP, por medio de las reformas en el ámbito jurídico y en la práctica cotidiana, está inmerso en una lógica de criminalización de la creciente protesta social. La violencia empleada por los cuerpos de represión del Estado, tanto contra los manifestantes de distintas causas como contra las familias que son desahuciadas por las fuerzas de sus viviendas, para que éstas sean entregadas a los bancos, se están convirtiendo en una práctica habitual. Asimismo, la intención de restringir
conquistas de libertades civiles como el derecho a la interrupción del embarazo o el matrimonio entre personas del mismo sexo, que han sido productos de años de lucha y concienciación social por parte de diversos movimientos sociales. Configuran un contexto de creciente autoritarismo e intolerancia practicada desde el Estado contra la colectividad. Defensa del derecho a la pensión digna y a la protección social efectiva para todos y todas. Retirada del Real Decreto 5/2013 de reforma de las pensiones. Es evidente que el peso más duro de los recortes y las medidas antipopulares recae en los sectores más desprotegidos. Esto puede evidenciarse en el hecho de que el Gobierno haya disminuido el poder adquisitivo de las pensiones, al no actualizarlas en función de la inflación. Además, con su última reforma ha sentado las bases de un esquema en el cual una pensión digna se está convirtiendo progresivamente en un privilegio al alcance de unos pocos. Los recortes en materias como la atención de la diversidad funcional y la retirada de la tarjeta sanitaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular constituyen medidas que, al desproteger a los más vulnerables, colocan en situación de exclusión social a muchísimas personas. Más aún en Canarias, que soporta pensiones 6% por debajo de la media estatal y el más bajo nivel de aplicación de la ley de dependencia. Es urgente modificar la legislación hipotecaria en el Estado, que está dejando sin casa a miles de personas. Un cambio que proteja a las personas y garantice el derecho a la vivienda de todos y todas las ciudadanas. Movilización y lucha para cambiar las cosas. Si bien el panorama descrito se nos muestra sombrío, el pasado año 2012 ha marcado un punto de inflexión y es una prueba de un claro despertar de la clase trabajadora canaria. Por eso, este 1 de mayo debe servir para reafirmar la dignidad y el orgullo del movimiento obrero canario, enraizado profundamente en el sacrificio y la sangre de quienes nos precedieron en la lucha y reafirmando nuestra disposición a contestar una a una todas las agresiones hasta derrotarlas y alumbrar el camino de la construcción de una Canarias con justicia social y vida digna para todos y todas. Los comités de empresa, los delegados y delegadas de los trabajadores y trabajadoras, convocamos a todos a acudir a la manifestación del 1 de mayo por el empleo, el derecho y los convenios. Hay una novedad con respecto a años anteriores y es que hemos intentado que los delegados y delegadas en las empresas convoquen también el 1 de mayo. Para eso hemos puesto en marcha un blog en el que se pueden adherir aquellas personas o aquellos delegados y delegadas que apoyen, digamos, este manifiesto obrero.